Mi Dios Todopoderoso, mi Padre, mi Señor, mis ángeles, Espíritu Santo, te invito a esta enseñanza. Te doy la honra y la gloria para ti. Señor, que esta enseñanza abra los ojos a esta nación y a la nación hispana, a todas las naciones, Señor. La honra y la gloria para ti, Señor, sea para ti, mi Dios. Amén. Y ahora vamos a hablar sobre la persecución de cristianos en Afganistán. ¿Cómo es la persecución en Afganistán? Es imposible vivir abiertamente como cristiano en Afganistán. Dejar el Islam se considera vergonzoso y los convertidos al cristianismo se enfrentan a graves consecuencias si se descubre su nueva fe. Cuando esto sucede, se ven obligados a huir del país y serán asesinados. Aquí podemos ver la polémica que están viviendo los afganos y muchos países orientales y muchos cristianos en este país y en los países islámicos. Hay mucha persecución de cristianos y solo Dios sabe cómo sobrevivimos diariamente. Y esto fue un artículo que yo encontré, porque como cristianos, tenemos que saber lo que está pasando. Y eso fue en Puertas Abiertas. Es un programa que ayuda a los cristianos. Pero estamos cansados de toda muerte que nos rodea. Cristiano secreto en Afganistán. Y aquí hay un versículo que tiene que ver que cuando está en los tiempos de Jesús. Mateo 5:10. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Y ese versículo tiene que ver con lo que está pasando en estos momentos. ¿Qué ha cambiado este año, en el 2021? Esto tiene que ver con las profecías que se está hablando en el libro de Revelación, en el libro de Apocalipsis que se le fue dado a Juan. Afganistán continúa siendo el segundo país más peligroso de la lista mundial de la persecución en el 2021. Y también hay otros países, Corea del Norte, Nigeria, y podemos seguir ahí. Hay países también hispanos que también persiguen a los cristianos. El Estado Islámico y los talibanes siguen teniendo una fuerte y violenta presencia en Afganistán. Los talibanes específicamente controlan grandes regiones del país. ¿Quién persigue a los cristianos en el Afganistán? Y aquí podemos ver un versículo, Romanos 8, 35 al 39. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia o peligro o violencia. Aquí lo dice bien claro en el libro de Romanos. Así está escrito. Por tu causa siempre nos llevan a la muerte. Nos tratan como ovejas para el matadero. Aquí está escrito. Versículo 37. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Versículo 38. Pues estoy convencido que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes. Versículo 39. Ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda creación podrá apartarnos del amor de Dios que nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Qué podemos ver aquí? Inclusive también los que somos perseguidos debemos orar por esas personas que nos persiguen a nosotros, porque ellos también tienen el derecho de conocer a Jesús, porque el enemigo está actuando en ellos. Los tipos de persecución contra los cristianos en Afganistán y otros países son opresión del clan, hostilidad etno-religiosa, opresión islámica, corrupción y crimen organizado.
es radical. Las fuentes de persecución en Afganistán son grupos religiosos violentos, líderes de grupos étnicos, líderes religiosos no cristianos, funcionarios gubernamentales, partidos políticos, la propia familia, individuos y pandillas, o carteles o redes de delincuencia organizada o revolucionarios y grupos paramilitares. Y aquí vamos a ver una nota. Tipo de persecución se refiere a una situación que causa hostilidad a los cristianos. Fuente de persecución se refiere a los conductores, ejecutores de dichas hostilidades. ¿Quién es más vulnerable a la persecución en Afganistán? Todos los cristianos en Afganistán son extremadamente vulnerables a la persecución. Las zonas controladas por los talibanes son particularmente opresivas y no hay ninguna manera segura de expresar cualquier forma de fe cristiana en el país. ¿De qué manera las mujeres son perseguidas en Afganistán? Se estima que entre un 70 a 80% de las mujeres afganas se enfrentan a matrimonios forzados. Y más de la mitad de las mujeres del país se casan antes de la edad legal, que son los 16 años. Que aquí en América, los 16 años, todavía tú eres una niña, no has crecido, son los 18. El matrimonio forzado se utiliza a menudo para asegurar que una mujer siga siendo musulmana. Las mujeres cristianas en Afganistán son muy vulnerables a todas las formas de abuso físico y tienen poca autonomía social y financiera. Si se descubre la fe en ellas y si no son asesinadas, las mujeres pueden ser encerradas en sus casas o vendidas como esclavas o prostitutas. Y eso es muy triste y esto se ve en esa área. Los asesinatos para preservar el honor de la familia siguen siendo frecuentes. Y eso es algo que es triste decirlo, pero es la realidad que tú ves en estos países. Y también está escrito en el libro de Daniel, en el libro de Apocalipsis, de qué manera los hombres son perseguidos en Afganistán. Todos los cristianos de Afganistán se enfrentan a la amenaza de asesinato, tortura, encarcelamiento y destierro debido a su fe. Los hombres convertidos deben encontrar a menudo fuentes alternativas de ingresos. Si quieren evitar la exposición al no participar en prácticas religiosas comunes del Islam. Al ser los responsables de llevar el pan de cada día a sus casas, las familias dependen de ellos para el sustento financiero. Si los hombres son secuestrados o asesinados, toda familia es seriamente afectada, porque la mujer en ese país no puede trabajar. Así que son afectadas, ni siquiera pueden ir a ver a un médico. Además, se considera vergonzoso de que las mujeres busquen un trabajo remunerado, lo que agrava aún más la situación de los cristianos. Es muy, al igual en Corea, si eres cristiano te asesinan. ¿Qué hace Puertas Abiertas para ayudar a los cristianos en Afganistán y también en otros países? Porque ellos están en todo el mundo. Puertas Abiertas promueve apoyo espiritual a través de las campañas de oración para los cristianos secretos en el país. Y aquí quiero dar un verso de Daniel, porque esto tiene que ver con lo que está pasando ahora y con lo que pasó cuando mandaron a las tropas americanas al país a rescatar a las personas y con lo que está pasando ahora. Todo esto encaja. Daniel, capítulo 7, versículos 9 al 14. Mientras yo observaba esto, se colocaron unos tronos y tomó asiento un vulnerable anciano. Su ropa era blanca como la nieve y su cabello blanco como la lana. Su trono con sus ruedas centellaba como el fuego. De su presencia brotaba un torrente de fuego. Miles y millares le servían. Estamos hablando de Dios, Jesús. Centenares de miles le atendían. Al iniciarse el juicio, los libros fueron abiertos. Cuando estamos hablando de los libros abiertos, fueron el pergamino. Eso es cuando el Señor
viene en su segunda venida y el juicio. Versículo 11, yo me quedé mirando por causa de las grandes insolencias que profería el cuerno. Seguí mirando hasta que la bestia la mataron, la descuartizaron y echaron los pedazos de fuego ardiente. Versículo 12, a las otras bestias les quitaron el poder, aunque las dejaron vivir por algún tiempo. Versículo 13, en una visión nocturna vi que alguien con un aspecto humano venía entre las nubes del cielo. Y estamos hablando de Jesús. Vi que alguien con aspecto humano venía desde las nubes, se acercó a un venerable anciano y fue llevado a su presencia y se le dio autoridad, poder y majestad. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo adoraron. Su dominio es un dominio eterno que no pasará y su reino jamás será destruido. Estamos hablando de Dios, estamos hablando de Jesús. Versículo 15. Yo, Daniel, me quedé aterrorizado y muy preocupado por las visiones que pasaban por mi mente. Versículo 16. Me acerqué entonces a uno de los que estaban allí y le pregunté el verdadero significado de todo esto. Y esta fue la interpretación. Versículo 17. Las 4 grandes bestias son los reinos que habían en ese tiempo en la tierra. Versículo 18, pero los santos del Altísimo recibirán el reino y será suyo para siempre, para jamás, no sufrirán. Estamos hablando la Nueva Jerusalén, estamos hablando el reino celestial con Dios. Versículo 19, quise entonces saber el verdadero significado de la cuarta bestia, la cual desmenuzaba a sus víctimas y las devoraba, pisoteando luego sus restos. Era muy distinta a las otras 3, pues tenía colmillos de hierro y garras de broche. Tenía un aspecto espantoso. Versículo 20. Quise saber también acerca de los 10 cuernos que tenía en la cabeza y de los 8 cuernos que le había salido, ante la cual habían caído 3 de ellos. El reino persa, los reinos griego y la cuarta fue el reino romano. En otras palabras, en el versículo 21, mientras observaba yo, este cuerno libró una guerra contra los santos y los venció. Entonces vino el anciano y emitió juicio a favor de los santos del Altísimo. En ese momento los santos recibieron el reino. El versículo 23, esta fue la explicación que me dio el venerable anciano. La cuarta bestia es un cuarto reino que seguirá en este mundo. Será diferente a los otros reinos. Devorará a toda la tierra, la aplastará y la pisoteará. Versículo 24. Los 10 cuernos son los 10 reyes que saldrán de este reino. Otro rey le sucederá distinto a los anteriores, lo cual derrocará a 3 reyes. Hablará en contra del Altísimo y oprimirá a sus santos. Y estamos hablando del anticristo. Tratará de cambiar las festividades y también las leyes, y a los santos quedarán bajo el poder durante 3 años y medio. Y estamos hablando de la gran tribulación. Estamos hablando de eso. Los jueces tomarán asiento y el cuerno se le quitará el poder y se le destruirá para siempre. Entonces, versículo 27, entonces se le dará a los santos, que son el pueblo altísimo, la majestad y el poder y la grandeza de los reinos. Su reino será un reino eterno y lo adorarán y obedecerán todos los gobernantes de esta tierra. Versículo 28. Aquí fue que terminará la visión. Yo, Daniel, me quedé desconcertado por tantas ideas que me pasaban por la mente, a tal grado que palideció mi rostro, pero preferí mantener todo esto en secreto. ¿Qué es lo que estamos hablando de aquí? Esto que está pasando ahora, es para este momento. Están pasando muchas cosas en este momento que encaja con este tiempo final, con todo lo que está pasando con la persecución de los cristianos. Señor Todopoderoso, mi Dios, mi todo, que esta enseñanza sea beneficio para todos ustedes, Señor. Mi Dios, me humillo a ti completamente. Te doy la honra y la gloria para ti, papá. En el nombre de Jesús. Amén.